Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estamos regresando luego de un largo tiempo. La verdad que hemos tenido algunos inconvenientes técnicos y no hemos podido grabar videos por esa razón. Así que bueno, en este video en particular comenzaremos desde aquí a trabajar el volumen número 2, que incluye todas aquellas líneas que tratan de esquivar lo que es el principal final de la defensa berlinesa. Y en este video en particular nos centraremos luego de la jugada de 4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, en las jugadas D por E5, que va a ser nuestra variante principal, una idea muy interesante para tratar de esquivar el final característico. Alfil G5, una idea secundaria, pero que sin embargo, si no la conocemos bien, podemos llegar a quedar perdidos inmediatamente, o al menos estar en problemas serios. Y la jugada interesante alfil A4, que ha sido empleada por el gran maestro Guseinov y que también tiene sus ideas y que bueno, obviamente hay que conocerlas bien para jugar este tipo de posiciones. Así que bueno, vamos a comenzar con la jugada alfil G5. Vamos a decir que bueno, es una jugada que a primera vista, a pesar de que no es bien jugada mucho, digamos, en lo que es la práctica de torneo, tiene una idea muy interesante. En primer lugar, si jugamos alfil E7, la idea es tratar de generar un cambio del alfil de G5 por el alfil de F8 y al desaparecer los alfiles negros, tratar de aprovechar eso para atacar el flanco de rey de las negras por parte de las blancas. Y esa es una de las ideas que el blanco tiene, atacar el flanco de rey al desaparecer los alfiles negros. Y la segunda idea importante es que si tratamos de jugar algo como F6, que a primera vista se ve malo y lo es, lo cierto es que bueno, luego de esto las blancas intentarán aprovechar las debilidades que han generado las negras al haber jugado esta jugada un poco extraña, ¿verdad? Se han debilitado mucho las casillas blancas y eso no creo que sea bueno para el negro, por lo tanto serían las ideas básicas que persigue este tipo de jugadas. Pero bueno, no nos queda otra que jugar alfil E7, donde luego de alfil por E7 aquí surge un dilema para el negro, porque existen dos posibles capturas. Una es hacerlo con el caballo y la otra es hacerlo con la dama. Lo cierto es que las dos ideas son interesantes y las vamos a analizar en detalle a las dos. Vamos a comenzar con la jugada caballo por E7. Vamos a decir que luego de D por E5, caballo por A4, B6, A por B5 y alfil B7 tenemos una posición, se puede decir que crítica, ¿sí? Es una de las posiciones principales de este tipo de variantes. El alfil de las casillas blancas, la verdad que en B7 está muy bien situado, ejerce una gran influencia sobre la gran diagonal y tenemos otras ideas como por ejemplo optar por luego de haberse enrocado la jugada caballo G6 y tratar de con la jugada torre E8 ¿sí? Aprovechar la debilidad de este peón de E y presionarlo bastante fuerte, porque hemos dicho ya en los videos que hemos hecho en el final de la berlinesa que un peón en E5 es una ventaja realmente importante para el blanco en lo que tiene que ver con el ataque. Por lo tanto, en este tipo de posiciones, una de las ideas del blanco va a ser tratar de generar ataque en lo que es el flanco de rey. Si bien es cierto que este peón está avanzado demasiado y puede llegar a ser débil, lo cierto es que parece que las blancas pueden llegar a sostenerlo y generar posiciones completamente igualadas. Pero desde el punto de vista de las negras, creo que aquí no tenemos problemas y va a ser nuestro plan a realizar. Entonces recordar, nos vamos a enrocar, vamos a jugar caballo G6 y vamos a llevar una torre a E8 para intentar presionar el peón débil de E5. En esta posición existen dos jugadas posibles. Una es la jugada dama de 3, que creo que es la principal línea que van a optar las blancas, y otra de las opciones es la jugada caballo C3, que es una idea alternativa bastante interesante. Lo cierto es que bueno, aquí con caballo G6, torre A4, una idea que no nos tiene que extrañar. La idea del blanco es intentar llevar la torre a D4 y presionar nuestro peón de D7, muy característico en este tipo de posiciones. Luego de enroque, torre D4, aquí surge esta jugada, ¿sí? Alfil por F3, que parece extraña a primera vista, pero lo cierto es que estamos ganando el peón de D5, que era uno de nuestros objetivos, dama por F3, caballo por E5, y las negras han logrado ganar un peón, pero bueno,
Las blancas obviamente tienen una compensación basada obviamente en la actividad de sus piezas y en la gran presión que están ejerciendo sobre la columna D. Como pueden ver, la torre, ¿sí? Presionando bastante, y por supuesto la posibilidad de sumar la otra torre en el peor de los casos, con lo cual parece haber una compensación para las blancas. Esta partida se disputó entre Hansen y Ponomariov en el 2013, donde aquí Ponomariov, luego de dama b7, optó por esta jugada, c6. Resulta que aquí, bueno, la dama está atrapada, ¿verdad? Y por lo tanto entra en problemas el blanco. Una jugada muy arriesgada. Luego de f4, torre b8, dama por a7, torre a8, dama b7, torre b8 y dama a7. Bueno, no nos queda más que entrar en tablas, ¿verdad? En este final. Por lo tanto, no vamos a tener problemas con este tipo de posiciones de variante secundaria, ¿verdad? Que hemos dicho, la jugada caballo c3. Por eso la mejor idea que tiene el blanco es la jugada dama d3. Esta idea persigue realmente, en primer lugar, tratar de evitar que en algún momento el negro juegue a6, porque tengamos en cuenta que el peón de a7 es una debilidad, y por lo tanto lo que intentaría hacer el negro en algún momento es sacársela de encima como mínimo, para no tener problemas a largo alcance en la columna A. Por lo tanto, dama de 3 controla eso, ¿sí? A través de la diagonal, y evita que el blanco juegue a 6. En segundo lugar, existen ideas como por ejemplo llevar el caballo de 2, y desde donde la dama no va a ser obstaculizada, ¿verdad? Porque si tenemos la dama en D1 e intentamos con blanca sacar el caballo de 2, lo cierto es que la dama se va a ver molestada, digamos, con un caballo en D2, pero al estar en D3, si el caballo intenta salir por D2, realmente no va a presentar mayores problemas y va a haber como una especie de coordinación entre las piezas. Y la tercera idea, que persigue la jugada dama de 3 es hacer el pasaje de torre que hemos visto en la variante anterior, con torre A4, torre D4, e intentar generar presión, aprovechando de que bueno, la dama está en la columna D, para presionar muy fuerte el peón de D7. ¿Qué deberían hacer las negras para tratar de, obviamente, hacer como una especie de contraataque a todas estas ideas que tiene el blanco? Bueno, sencillamente ya lo sabemos, tratar de no perder tiempo en lo posible y generar presión sobre este peón, ¿sí? Como nos dé lugar. Entonces aquí vamos a jugar caballo G6, ya mirando el punto de 5 rápido, caballo B de 2, enroque y torre A4, se han dado todas las ideas que hemos mencionado, como pueden ver. Y esta posición se jugó entre Hansen y Borisek. Parece ser que bueno, Hansen era o le gustaba mucho esquivar estos caminos. Esta partida se jugó en el 2014. Y bueno, Hansen esta partida la Borisek a esta partida la perdió. Lo cierto es que jugó dama e7 y parece que no llegó a obtener una posición muy saludable con negras. Entonces vamos a esquivar el camino de Borisek y vamos a emplear la jugada torre e8. Así que es una jugada muy interesante y quizás es lo que se debe jugar en este tipo de posiciones, según obviamente la base de datos y los análisis y estadísticas. Luego de torre e1, h6, torre d4, caballo f8. Si esta jugada es importante para defender el punto de 7. Y bueno, la posición está completamente igualada. Y a pesar de que parece que las blancas tienen una superioridad, lo cierto es que aquí no logran generar ataque como parece, dado que hay que tener en cuenta ideas importantes. Lo que va a intentar hacer el negro a partir de aquí va a ser jugar a 6. La idea es obviamente sacarnos de encima esta debilidad y tratar de activar la torre de A, que prácticamente no está haciendo nada, y que bueno, obviamente si le intentamos sacar por otro lado va a ser un poco complicado, dado que bueno, no tenemos una posición del todo espaciosa. Por lo tanto, jugar a 6 y activar la torre por esta vía siempre es una idea interesante. Seguramente lo que nos intentará hacer el blanco es jugar una idea como torre G4, mirando el flanco de rey. Con lo cual, si vemos estas ideas, inmediatamente tenemos que optar por la jugada caballo G6 e intentar presionar el peón de E5. Lo cierto es que está demostrado que
Las blancas, a pesar de que tienen las expectativas de atacar en el flanco de rey, están muy preocupadas por la defensa del punto E5 y eso les quita un poco, ¿sí? La mira hacia el objetivo que tienen, que es atacar en el flanco de rey, y en la mayoría de los casos no logran, ¿sí? Ese objetivo. Por lo tanto, ya sabemos las ideas, vamos a jugar a 6, si nos juegan torre G4 jugamos caballo G6 y miramos el punto E5, y el resto de la partida, bueno, queda ya desde el punto de vista de la creatividad de ustedes, pero creo que hasta aquí no van a tener problemas para llevar a buen puerto esta posición. Bueno, y la segunda idea que hemos mencionado, o la segunda captura posible en esta posición, era la jugada dama por E7. Aquí lo sencillo, digamos, y lógico que tiene las blancas es jugar alfil por C6, D por C6 y D por E5. A lo que luego de caballo F5, y si vemos un poco la estructura, vamos a notar que, bueno, esto se parece muchísimo a lo que es un final clásico de la berlinesa, donde, bueno, tenemos nuestro peón doblado, y donde, bueno, el blanco tiene su mayoría en el flanco de rey, como pueden ver, pero la diferencia aquí está marcada en que están las damas en el tablero, ¿sí? Con lo cual eso ya cambia un poco la perspectiva de la posición y en sí cambia los objetivos que tenemos que realizar. Lo cierto es que aquí, ¿qué debe hacer el negro en este tipo de posiciones? Tratar de cambiar las piezas menores. Vamos a intentar sacarnos de encima este caballo, que como pueden ver es el caballo que está mal ubicado y que no tiene buenas perspectivas, e intentar cambiarlo por el caballo de F3. Va a ser una estrategia muy adecuada, dado que nos vamos a quedar en el tablero con un alfil, el alfil de C8 muy bueno contra un caballo que vamos a ver que no tiene muy buenas salidas, a pesar de que parece que sí. Si lo sacamos a C3 vamos a ver que su juego no es tan bueno, por lo tanto va a tener ventaja nuestro alfil contra su caballo. Va a ser una estrategia muy adecuada a tener en cuenta. ¿Qué vía vamos a utilizar para cambiar este caballo? Generalmente se va a realizar jugadas como caballo H4, que son jugadas muy típicas. Y bueno, aclarar que el cambio de las piezas menores que vamos a intentar realizar está basado en la ventaja espacial de este peón. ¿Sí? Generalmente cuando el blanco genera, el bando que tiene ventaja espacial se queda con ese peón en el tablero, puede llegar a ser muy peligroso. Por lo tanto, el bando que tiene en contra esa ventaja debe intentar cambiar piezas, que bueno, es uno de los, se puede decir, leyes posicionales que bueno, marca, ya establecidos, digamos, que marcan el camino que tenemos que seguir. Así que bueno, ante caballo F5, dama de 2, desarrollo normal, se enrocan, y ante un caballo C3, caballo H4. Así la idea que ya hemos mencionado, se cambian los caballos y nos hemos sacado de encima la única pieza que bueno, quizás estaba sufriendo en esta posición, y nos hemos quedado con un alfil que bueno, tiene muchas mejores perspectivas que ese caballo. Luego de F4, alfil F5, ya podemos notar que aquí el alfil está cumpliendo una función muy activa, ejerciendo presión sobre el punto C2, que además, como hemos visto en la berlinesa, una de las funciones que tenía el blanco era tratar de expandirse con sus peones. Recordar que siempre las expansiones como F4, G4, F5 eran muy temáticas, y que si el negro dejaba que esto sucediera, generalmente iba a quedar en una posición totalmente inferior. Por lo tanto, el alfil en F5 cumple una función brillante, dado que bueno, está bloqueando la masa de peones e impide esa expansión en particular. Y también otra de las funciones que cumple es tratar de evitar que llegue un caballo E4, con lo cual ya desde una simple jugada como alfil F5 estamos viendo que el dominio del alfil sobre el caballo es realmente grande. Caballo D1, obviamente el caballo no se va a quedar pasivo, va a intentar realizar sus propias maniobras para mejorarse, tratar de jugar caballo E3 para impulsar un F4, F5 y tratar de activar esa masa que está momentáneamente bloqueada. Es por eso que aquí hay que hacer algo, porque si no obviamente el blanco puede llegar a quedar muy bien. Y es entonces que la jugada F6 es una muy fuerte ruptura, también muy típica, donde vamos a trabajar sobre el punto E5. Y bueno, la ventaja de la jugada F6 es que bueno, vamos a eliminar la ventaja espacial del peón de E5, vamos a activar nuestra torre, ¿sí? Luego de los cambios, que bueno, prácticamente no estaba jugando, y lo vamos a llevar al juego prácticamente, y además al tener el caballo en D1 el blanco, hace que bueno, la jugada
F6 sea mucho más productiva. Luego de E por F6, dama por F6, caballo E3, aquí bueno, torre a D8, como podemos ver ya nuestra actividad es superior a la del blanco, dama B4 y aquí la jugada alfil C8. El negro tiene una excelente posición, las piezas están excelentemente desarrolladas, mientras que bueno, el caballo en E3 es un caballo que está inestable, no tiene su puesto asegurado y el peón de F puede ser atacado tranquilamente, con lo cual, bueno, todas estas características que hemos dado marca que en sí el negro tiene una posición muy buena. Así que bueno, esto es todo en cuanto a lo que respecta a la variante alfil G5 y vamos a pasar a ver la próxima variante, que es la jugada alfil A4. Como he dicho, ha sido empleada por el gran maestro Gadir Guseinov. Básicamente lo que intenta hacer esta jugada es mantener la tensión y dificultar el desarrollo de las piezas negras, pero bueno, quizás la desventaja que tiene es que aquí el negro cuenta con una jugada muy interesante, que es cerrar el juego. Cuando se cierra el juego en este tipo de posiciones, generalmente el blanco no se ve favorecido. Por ejemplo, se podría continuar con un torre E1, alfil E7, caballo E5, luego de la jugada en enroque, caballo C3, alfil F6 y alfil en F4. Las negras aquí tienen que prácticamente tratar de atacar este peón, ¿sí? Que es el peón quizás débil de la posición de las blancas, jugando caballo F5, ¿sí? Que es la línea más crítica. Luego de caballo por E4, aquí las negras tienen que entrar en este lío que se va a montar, que vamos a ver que prácticamente genera complicaciones tácticas, que es la jugada caballo de C a D4. Hay que entender en este tipo de posiciones que bueno, generalmente a pesar de que tenemos un peón de más, muy rara vez nos vamos a quedar con ese peón de más, por lo tanto eso significa que vamos a devolver el material para tratar de activar nuestras piezas. Es una regla que hay que entenderla, porque si intentamos quedarnos con ese peón de más de forma no beneficiosa, vamos a quedarnos atrás en el desarrollo y eso va a llevar a que bueno, nos terminemos metiendo en serios problemas, ¿verdad? Dado que bueno, obviamente el blanco va a generar un ataque muy fuerte. Por lo tanto es una regla que hay que recordar siempre. En este momento existen dos posibles jugadas, una es caballo por F6 y la otra jugada es C3. En este caso, luego de C3, podemos optar por una línea tranquila, jugar alfil por E5, alfil por caballo E6. Tranquila en el sentido de que, bueno, en comparación con la línea caballo E6 que la vamos a ver, quizás es un poco más recomendable en ese sentido, pero por supuesto le vamos a dar las dos ideas para que ustedes puedan emplear la que les parezca más cómoda. Dama G4, caballo H6, dama F3, F5, caballo G3, D6, alfil en F4, caballo por, dama por, alfil D7 y bueno, aquí el blanco es el que realmente está luchando por la igualdad. Momentáneamente hemos logrado quedarnos con el peón de más, lo cual eso indica que es muy bueno y es bastante recomendable esta línea. Así que bueno, si les interesa pueden jugar al alfil por E5, se ve bastante decente. Y otra de las jugadas posibles, bueno, es la jugada caballo E6. Esta jugada lo que tiene es que, bueno, vamos a entrar en una posición de doble filo, ¿sí? Luego de caballo por D7, se va a complicar muchísimo el juego con la jugada caballo por F4, lo cual el negro es lo mejor que tiene, es la mejor opción recomendable en esta posición. Caballo por F6, G por F6, caballo por F8, dama por D1, torre A por D1, rey por F8, todo esto es más o menos forzado. Torre D8 jaque, rey G7, torre E8, caballo D6, torre G8, rey H6 y aquí cuenta con dos posibilidades el blanco. Una es la jugada alfil B3, a lo que luego de caballo G6, si deciden jugar alfil por F7, quizás no sea lo mejor, porque bueno, tenemos caballo E7, torre Gf8, caballo C6, tiene que, bueno, el blanco aquí entregar material, porque bueno, no ha realizado la jugada más precisa. C por E6, alfil E6, alfil por, torre por,
tenemos dos piezas menores por la torre y luego de alfil por A2 el negro obtiene una ligera ventaja. Así que bueno, parece que en este tipo de posiciones las dos piezas menores son superiores a la torre, por lo tanto alfil por F7 no es una jugada que le favorezca mucho al blanco. Por lo tanto aquí suelen optar por la jugada alfil A4, donde luego de caballo E7 también el negro está conservando una ligera ventaja en esta posición. Bueno, y la segunda línea, luego de rey H6, ¿sí? Recordemos que había hecho torre G8 jaque, rey H6, aquí el blanco, acabamos de analizar la jugada alfil B3 y ahora nos queda la jugada alfil D7, que bueno, quizás es la mejor idea, donde aquí se va a dar una posición muy interesante, alfil por D7, torre por y A6, donde a primera vista puede parecer que bueno, estamos perdidos, porque nos hemos quedado con una insuficiencia material, pero si comenzamos a analizar más fino, digamos, la posición, vamos a notar que existe la jugada caballo de 3, que esta jugada sí es la que le da un juego incierto a la posición y marca igualdad. Si van y lo chequean con el módulo de análisis van a notar que la posición está igualada porque es un juego muy difícil y complejo, donde parece que las negras están bien y pueden llegar a crear muchas complicaciones en el juego. El caballo de F realmente es un caballo muy molesto y que va a terminar molestando mucho a las blancas, por lo tanto es un juego de doble filo en ese sentido. Así que bueno, hasta aquí llega esta línea, creo que prácticamente se va a dar un juego realmente muy bueno con negras, muy interesante desde el punto de vista práctico. Bueno, y la segunda idea, luego del caballo de CD4, hemos analizado entonces la jugada C3 en profundidad, que es todas las variantes que acabamos de ver recién, y la jugada caballo por F6, que bueno, obviamente recupera el peón de inmediato, y lleva a una lucha estratégica de caballo negro contra alfil blanco, ¿sí? Luego de dama por F6, caballo por D7, alfil por, torre a D8, alfil N5, dama G6, alfil por F5, caballo por F5, como pueden ver aquí ha quedado en el tablero, ¿sí? El caballo negro contra el alfil de las blancas. Es una lucha estratégica interesante, ¿sí? Donde luego de, por ejemplo, dama F3, C6, y es una posición difícil de evaluar, porque si lo tomamos desde el punto de vista del alfil, vamos a ver que al haber peones en los dos flancos, ¿quién tiene la superioridad? El alfil, es lo que marca obviamente los reglamentos estratégicos, pero también los reglamentos estratégicos nos dicen que caballo y dama contra dama y alfil es superior caballo y dama, por lo tanto aproximadamente al no haber debilidades en ninguno de los dos flancos se puede considerar que la posición está igualada, así que es muy compleja la evaluación que hay que realizar aquí. Luego de torre a D1, aquí existe la interesante reacción H5, ¿sí? Ganando espacio en el flanco de rey, al mismo tiempo de que bueno, se tratan de frenar cualquier tipo de contragolpe que tenga el blanco, ¿sí? La jugada H5 entonces es una jugada muy interesante. H3 por ejemplo, bueno, torre por D1, torre por D1, torre 8, alfil F4, caballo H4, dama G3, se cambian damas, luego de caballo G6 la posición está completamente igualada y tenemos un juego excelente con negra, así que bueno, creo que la posición desde el punto de vista teórico es muy buena para el negro. Bueno, y ahora sí nos toca analizar la línea principal, que es la jugada D por E5, donde lo que intenta hacer el blanco es obviamente explotar su ventaja en desarrollo por medios tácticos. Lo cierto es que aquí la iniciativa que intenta desarrollar el blanco basada en la actividad de sus piezas va basada en que bueno, tenemos aún el rey en el centro, mientras que si nos ponemos a analizar la posición del blanco vamos a ver que bueno, ya está enrocado y tiene un par de piezas afuera, por lo tanto parece ser que o parecería ser que está mejor el blanco, pero con una jugada precisa, que ya la vamos a ver, el negro logra igualar creo que fácilmente, o al menos crear una posición muy interesante con la jugada caballo por B5. Y aquí la jugada A4, y bueno, claramente el blanco logra recuperar la pieza, dado que bueno, este caballo no tiene forma de retroceder, ¿sí? Si nos ponemos a ver las retiradas del caballo, vamos a ver que bueno, están todas ocupadas. Y bueno,
Desde luego que el blanco confía en su ventaja de desarrollo, sí que tiene, mientras que la idea del negro va a ser tratar de aprovechar la pareja de alfiles y también tiene la posibilidad de decidir dónde quiere devolver el material, si lo quiere hacer en B5 o si realmente quiere este caballo llevarlo a otro lugar. Por lo tanto, aquí es donde surge la idea interesante caballo de B a D4, que es una idea quizá un poco mejor, ¿verdad? Entregar aquí la pieza, la continuación más sólida considerada actualmente. ¿Qué otras jugadas se habían realizado? Bueno, la jugada caballo por E5. Si esta jugada caballo por E5 también es una idea interesante, ¿sí? Donde luego de caballo por y caballo de 6, ¿sí? Estamos logrando retirar la pieza de 6, pero bueno, parece ser que la iniciativa que logra el blanco en este tipo de posición es muy peligrosa. Otra idea también interesante es la jugada de 6, también que se ha empleado en este tipo de posiciones, pero aquí con esta jugada parece que bueno, también el blanco logra complicar muchísimo la posición, y la verdad que este tipo de posiciones me parece que no le favorecen mucho a las negras. Por lo tanto, la recomendación caballo de B4 es la más sólida basada en este punto. Caballo por D4 y aquí la fuerte jugada D5. Mencionar que la jugada E por D6 no causa problemas a las negras, dado que luego de alfil por D6, torre 1 jaque, alfil E7, aquí dos posibilidades, quizás la mejor, caballo por C6 y la más lógica, pero también se puede jugar alfil G5, donde bueno, vamos a jugar F6, si alfil E3, aquí hay que tener mucho cuidado con qué se realiza. Por ejemplo, la jugada caballo E5 puede ser quizás muy arriesgada, ¿verdad? Una jugada que se puede realizar tranquilamente, pero es muy arriesgada y no les recomiendo que lo hagan. Aquí lo mejor debería ser jugar caballo por D4, alfil por D4 y enroque, y tenemos una posición de completa igualdad. Bueno, y si no juegan caballo por C6, vamos a ir luego de dama por D1, torre por D1 y B por C6 a una posición muy crítica, donde vamos a ver que bueno, es una posición también compleja de evaluar, porque a pesar de tener las debilidades de los peones, las negras cuentan con la pareja de alfiles nuevamente, con lo cual eso se torna muy peligroso para las blancas. Y además también las negras cuentan con una columna de B abierta para aprovechar con sus torres. Por lo tanto, esto marca que la posición está igualada. Aquí existen dos posibilidades. Una es alfil F4 y otra jugada es alfil E3. Alfil E3 se empleó entre Neidich y Aronian en el 2014, pero básicamente la evaluación de la posición no cambia, es decir que básicamente se mantiene igualado. Luego de alfil F5, torre 1, enroque largo, caballo A3, torre H, E8, alfil por A7, alfil por A3, torre por E8, torre por E8, B por A3 y torre E4. Se alcanzó una posición completamente igualada y bueno, si bien es cierto que Aronian ganó esta partida, no la ganó porque la posición sea mejor, sino porque bueno, obviamente el oponente cometió errores, y eso tiene que ver ya con la maestría de Aronian, es otro tema en particular, pero hasta aquí la posición no presenta problema para las negras y está completamente igualada. Bueno, y la otra jugada posible es la jugada alfil F4, una jugada fuerte que intenta poner presión sobre el punto C7, y aquí las negras tienen que tener cuidado y conocer una jugada fina, que es la jugada torre B8. La jugada intenta provocar básicamente B3 para luego sí ya poder jugar tranquilamente alfil F5 y atacar el peón de C2. Es una idea sutil que bueno, la tienen que conocer para no quedar mal en esta posición. Luego de B3 alfil F5, ahora el blanco realmente la tiene difícil, porque si juega C3 el peón de B3 está débil, por lo tanto no es fácil defender esta posición. Y si caballo A3 tenemos esto, alfil por, torre por,
Y ahora viene otra idea muy fina, porque bueno, a primera vista puede parecer tentador alfil por C2, pero lo cierto es que aquí podemos quizás aprovechar la idea de que el blanco tiene una torre fuera de juego momentáneamente. Por lo tanto, aquí una idea buena es torre de 8, ¿sí? Una jugada de signo de admiración, que sin embargo, bueno, termina en algo forzado, digamos, en un empate forzado, luego de torre a 1. Aquí hay que tener, bueno, esta idea torre 1, pero luego de rey de 7 estamos amenazando torre h e8, alfil por c2, y creo que las negras están bastante bien. Por lo tanto, aquí lo mejor que va a optar el blanco es torre a1, alfil por c2, torre de d a c1, alfil por b3, torre por c6, alfil por a4, torre 1 jaque, rey f8, torre a6, torre d1, torre por alfil por, torre por a7, rey e7, torre por e7, rey e6, torre por c7, perdón, rey e6, y tenemos un empate en el tablero, partida que se jugó entre Lagarde y Bacrot en el 2015, donde bueno, obviamente acabó en tablas. Así que bueno, hemos visto una línea interesante entonces, que es la línea E por D6, donde bueno, hemos analizado muchas ideas bastante buenas para ambos bandos. Así que bueno, vamos entonces a pasar a la línea principal, que es caballo por C6. Luego de B por C6, también una idea y una posición muy típica de medio juego que hay que recordar. El blanco está mejor desarrollado y también tiene una mejor estructura de peones. Como pueden notar, sí, prácticamente tienen dos islas de peones, mientras que aquí bueno, tenemos esta debilidad en nuestra configuración que prácticamente es lo que le concede una ventaja también a las blancas. Y por supuesto, ¿sí?, el peón de E5 sí que es el que le concede la ventaja espacial a las blancas, pero la desventaja, bueno, quizás es que en este tipo de posiciones la pareja de alfiles es mucho más potente, ¿sí? Otra de las ventajas de las blancas que me estaba olvidando es por supuesto la capacidad quizás de poder llegar a crear, ¿sí?, el movimiento de esa masa de peones característica. Pero bueno, como les decía, contamos con una columna B, con lo cual podemos llegar a crear presión, la pareja de alfiles, con lo cual suele ser bastante potente en este tipo de posiciones, y también la posibilidad de que el peón de E5 sea una debilidad, y que generalmente lo suele ser. Así que bueno, todo esto hace que la posición sea difícil nuevamente de evaluar, estratégicamente compleja, y que bueno, obviamente va a ganar el bando que logre aplicar mejor las ventajas que tenga de su lado. Aquí el blanco va a realizar la jugada dama de 3, que es una jugada muy fina porque realmente tiene múltiples ideas. En primer lugar, lo que intenta hacer es evitar que el negro juegue alfil f5 de manera muy cómoda y presione el peón de c2, y bueno, obviamente cumple las funciones que ya hemos visto anteriormente, como bloquear la masa, estar activo, evitar que un caballo se sitúe en alguna casilla importante. En este caso en E4 no lo puede porque está el peón de D5, pero bueno, es un alfil que en F5 hemos visto ya que tiene una función muy importante. Por lo tanto, la dama desde la casilla de 3 priva a las negras que pueden realizar esta idea. Otra idea importante es apoyar el avance F4, F5 para tratar de atacar en el flanco de rey. Y además, si pensamos en el ataque en el flanco de rey, vamos a ver que la dama también en algún momento puede situarse en G3 para acompañar con un posible alfil H6 luego de que el negro se haya enrocado y tratar de atacar obviamente el rey de las negras. Por lo tanto, es una jugada que creo muy interesante, y bueno, hay que tener cuidado, ¿sí?, en este tipo de posiciones, y todo va basado en este peón de E5 que le posibilita a las blancas de que puedan realizar estas ideas. ¿Qué debe realizar el negro aquí? Dama de 7. Es un movimiento que parece extraño, que no va consecuente con la fuerte jugada de las blancas, pero en realidad es muy interesante porque frena las ideas, o al menos intenta frenar las ideas que hemos mencionado recién por parte de las blancas. Si por ejemplo se intenta jugar un dama G3, vamos a realizar dama G4. Si el blanco quiere jugar F4 con idea de F5, vamos a realizar dama F5.
Por lo tanto, siempre la dama cumple una función activa en esta posición y prácticamente la idea que tiene la dama es intentar que la pareja de alfiles de las negras cobre fuerza y se logre activar. Posterior a estas ideas, el negro intentará jugar alfil e7 y enrocarse, así que va a ser uno de los planes que va a tener presente para tratar de llevar esta posición. Así que como pueden ver, ambos bandos juegan muy activos, muy creativos en las ideas estratégicas, ¿verdad?, que tienen presentes. Luego de caballo d2, aquí vamos a jugar alfil e7, como he mencionado recién, que es lo mejor. Y que bueno, va consecuente con las ideas que ya hemos mencionado anteriormente. La idea es posterior seguir con un enroque y jugar un c5 y un d4 y mantener siempre atento a la tentativa que vaya a realizar el blanco, dado que, como hemos mencionado, si quiere jugar una expansión siempre vamos a tener la jugada dama f5 y si va a jugar dama g3 siempre vamos a tener dama g4. Pero también mencionar solamente que se han empleado otras jugadas como por ejemplo A5. Pero bueno, es un enfoque un tanto diferente. La idea de llevar el alfil a A6, ¿sí?, tratando de aprovechar la ubicación de la dama y la torre que no son apropiadas. Pero bueno, lo cierto es que nos estamos alejando un poco del plan que hemos mencionado recién. Por lo tanto, si lo desean jugar, investiguenlo, sí, por su cuenta. Pero aquí la recomendación que le vamos a hacer es alfil e7, siguiendo el plan mencionado. Ahora el blanco cuenta con dos posibilidades. Una es la jugada f4, amenazando f5 de inmediato. Y aquí dama f5 parece sí la jugada, ¿no? Pero lo cierto es que a5 aquí es una idea fuerte, que no tiene que ver con el comentario que dije anteriormente. Parece que no coordinan, porque dije que no jugamos a5 para seguir el plan, pero sin embargo juego a5 ahora. Bueno, lo cierto es que a5 aquí es una jugada fuerte, que obliga a la dama, al blanco, perdón, a mover la dama con dama c3, y aquí d4, que nos permite realizar el plan que ya hemos mencionado de c5 y d4, de alguna forma, ¿verdad? Lo cierto es que ahora, por ejemplo, si dama d3, tenemos la fuerte jugada dama d5, renovando la amenaza de alfil a6, que es una amenaza muy fuerte. Y luego de b3, aquí vamos a tomar un recurso secundario para tratar de evitar la expansión por parte de la blanca, que es la jugada g6. Frenamos la expansión, pero además intentamos jugar un alfil f5. Es una jugada de signo de admiración, multipropósito y perfecta, ¿verdad? Así que bueno, es una jugada muy fina por parte de las negras. Torre e1, enroque corto, caballo e4, alfil f5 y ahora el blanco puede seguir con g4, que es un recurso interesante que tiene a su disposición. Luego de alfil por alfil a3 logra una actividad importante el blanco, y además estamos perdiendo material, ¿verdad?, en esta posición, dado que bueno, la casilla f6 está vulnerable si se amenaza caballo f6, y también obviamente el cambio de alfiles va a llevar a que las casillas negras se vuelvan muy endebles. Pero lo cierto es que aquí contamos con recursos como para poder salir de los problemas, y que es la jugada f5, ¿sí? Por ejemplo, si alfil por e7, f por e4, dama por e4, torre f7, alfil g5, torre e8, y esta posición surgió entre Krivorusko y Vodanovic en el 2014, y parece ser que las negras están mejor, dado a que bueno, si nos ponemos a analizar, los peones blancos están bloqueados y los peones del lado de las blancas están bastante indefensos, así que parece que pueden ser atacados eficientemente. Por lo tanto, aquí parece que las negras están bien. Así que bueno, hasta aquí damos esta posición. Creo que no hay más nada que decir. Posición muy interesante para jugar en la práctica. Y bueno, la otra jugada posible en lugar de f4 es la jugada caballo f3. Movimiento posicional, movimiento sólido. La intención que tienen aquí las blancas es cambiar los alfiles negros mediante la jugada alfil g5.
Después de estos intercambios, básicamente el blanco intentará organizarse para realizar un ataque en el flanco de rey mediante la acción dama-caballo, ¿sí? Una acción importante donde hemos visto ya varias veces que coordinan bastante bien. No habría que subestimar ideas del blanco, obviamente, con posibles expansiones como F4, F5, que pueden llegar a surgir luego de estos intercambios. Así que bueno, aquí luego de enroque y alfil G5, el blanco desde luego ejecuta su plan. Y aquí el negro juega, tiene dos opciones. La jugada alfil por G5 es jugable, pero bueno, les recomiendo mejor esto, ¿sí? Torre E8. Siguiendo una idea que ya hemos visto anteriormente, que es básicamente generar presión sobre el peón de E5, y cuando el blanco trata de generar ataque sobre el flanco de rey, hay que distraer la atención del blanco presionando sobre el punto E5. Entonces la estrategia del negro va a ir orientado a eso, a que bueno, el blanco no tenga más remedio que estar atento a su peón de E5 y a su defensa, ¿verdad? Por lo tanto, luego de alfil por, dama por, aquí la jugada torre E1 es una alternativa, no es la principal. La jugada principal es la jugada B3, pero bueno, vamos a ver qué pasa si torre F E1, una jugada lógica que persigue muchos objetivos. Uno de los objetivos que persigue, bueno, es jugar lo lógico torre A de 1 H3 o H3 torre A de 1, ¿sí? Quizás sea el mejor orden. Y también intentar llevar un caballo de 4, jugar F4, F5, generando amenazas sobre el flanco de rey. Pero aquí el negro cuenta con un recurso muy interesante. Antes de que el blanco llegue a jugar todo esto, alfil G4, ¿sí? Se le anticipa. Es una jugada muy fina. La idea del negro es sencillamente cambiar el alfil por el caballo y reducir de esa manera las posibilidades de ataque mediante la simplificación. Entonces, bueno, caballo de 4 en este caso, obviamente el blanco no quiere y trata de llevar a cabo su plan, pero bueno, luego de C5, caballo C6, dama D7 y dama B5, ahora con torre E6, caballo A5, dama por B5, A por B5 y torre B6, llegamos a un final igualado, luego de caballo C6, D4, torre por A7, ya que bueno, si C4 jugamos D por C4, D por C3, perdón, D por C3, torre por B5 y C4, y si torre por A7, torre por A7, caballo por A7, G5, B4, torre B7, caballo C6, torre por B5, B por C5, torre por C5, caballo por D4, torre C4, y la posición está completamente igualada. El negro recupera el peón y no hay nada más que decir, así que bueno, creo que es una posición también buena para el negro. Bueno, y la otra jugada con la que cuenta, sin dudas creo que es la mejor opción, en lugar de torre F E1, es la jugada B3. Es un movimiento de profilaxis muy bueno. Se anticipa a posibles torre B8, ¿sí? Con lo cual hacemos que la jugada torre B8 no tenga mucho sentido, dado que bueno, le estamos oponiendo resistencia y cerrando un poco la columna semiabierta. Por lo tanto, es la idea profiláctica del blanco. Una jugada fina, luego de alfil G4, ahora torre A E1. También una fuerte idea. La idea que tiene el blanco es proteger el peón de E5, dado que bueno, está siendo asediado por las blancas, y seguir con su plan característico de caballo de 4, F4, tratando obviamente de llevar a cabo el ataque. Pero bueno, aquí cambiamos obviamente el alfil por el caballo, no le permitimos que realice esto, dama por y dama C5. Ahora, por ejemplo, si torre E2, torre E6, H3 y torre A E8. Y bueno, ¿qué vamos a decir de todo esto? Vamos a decir que bueno, una vez más se han dado las ideas que hemos mencionado anteriormente, donde hemos logrado cancelar el ataque, o generalmente se logra cancelar el ataque por parte de las blancas, dado que bueno, aquí vamos a notar que siempre el blanco va a estar atado a la defensa
del peón de 5, en este caso a través de las piezas pesadas, y luego vamos a intentar eliminar la ventaja espacial con F6, que va a ser un movimiento interesante y donde vamos a notar que generalmente va a desencadenar en un final de damas, ¿sí? Donde bueno, generalmente termina en tablas. Por ejemplo aquí, si torre F E1, metemos la jugada de 4, o sea que vamos a decir que no es muy fina la jugada torre F E1. En su lugar dama G3 quizás sea un mejor intento, pero de todas formas, luego de G6, torre F E1 y F6, E por F6, torre por E2, F7, rey por F7, torre por E2, torre por E2, dama F3, rey E7, dama por E2, ya tenemos el final de damas que hemos mencionado, rey D7, G3, dama C3, y bueno, aquí no hay nada más que hacer, la partida está igualada y termina en tablas. Así que bueno, para este primer video del volumen 2 hemos analizado ideas muy interesantes como D por E5, alfil G5 y alfil A4. Espero que les haya gustado y que bueno, sobre todo se haya entendido las ideas principales que se desprenden de esta posición para las negras. Y bueno, si les ha gustado no se olviden de comentar el video y por supuesto de poner un me gusta, que siempre ayudan al canal con ese me gusta, porque nos ayudan a crecer y a que bueno, obviamente nuestro video se siga expandiendo hacia más horizontes. Muchas gracias.